Bueno, vamos a dar comienzo a uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia, que es el 9 de abril de 1948, porque algunos afirman que ese es el inicio de la violencia política en Colombia. No es cierto. El inicio de la violencia política no es el 9 de abril de 1948, como afirman algunos en forma ligera. La violencia política en Colombia se puede decir que comienza en la Guerra de los Mil Días, cuando los ejércitos dejaron de enfrentarse en campaña abierta, en una batalla campal abierta. La última batalla campal fue la de Palo Negro, en la cual los ejércitos liberales resolvieron retirarse y se organizaron en guerrillas. Ahí viene el problema, porque la guerrilla es una forma un poco especial de hacer la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es un concepto que se inventó en España, cuando Napoleón Bonaparte invade la península, cuando los reyes se entregan a Napoleón, Fernando VII, Carlos IV, que estaban disputándose entre sí el trono. Recordemos que por eso le decían a Fernando VII el deseado, los españoles. La corte de Carlos IV en descrédito, después de venir de un gran rey como fue Carlos III. Las aventuras de la reina María Luisa de Parma con el entonces gran primer ministro, que era el que realmente gobernaba. Carlos IV pues pasaba como un bobo, un hazmerreír, y eso desacredita la corte. Napoleón aprovecha todas esas dificultades internas, entra disque a mediar, y a mediar fue que entró con todo el ejército francés, y cuando los españoles se percatan, toda Francia está en España. Eso ocasiona, por ejemplo, pinturas tan importantes como las de Goya, la famosa carga de los mamelucos, cuando los españoles se percatan en el mercado de Madrid que están llenos de franceses, pues el pueblo es el que se envalentona, no el ejército. Ahí están los problemas, porque el ejército está con el rey. Entonces el pueblo, ¿cómo se enfrenta a Napoleón, que deja a su hermano José Botella en el trono? Mediante guerrillas. Se organiza como guerrillas. Esas guerrillas españolas son las que aprende el pueblo colombiano digamos que a enfrentar en la guerra de independencia. Porque cuando se declaran las independencias en 1810, se declaran porque Napoleón está controlando España. Entonces se aprovecha ese momento, por cuanto no tuvo representación adecuada estas provincias, estos virreinatos, en la Constitución famosa de Cádiz de 1812. Entonces ya hubo una especie de ofensa de los criollos, aquellos, digamos que personajes de familias importantes que no se sentían bien representados, y bajo la inspiración de la independencia americana de 1776, pues se hace la guerra de independencia. España no tuvo tiempo de reaccionar, por cuanto estaba involucrada en su propia guerra de guerrillas contra Napoleón Bonaparte. Pero el ejército español sí organiza guerrillas, o sea, copian su sistema de defensa que hicieron en España y lo traen acá.
Entonces, esos llaneros criollos fueron dirigidos por comandantes españoles como Boves, José Tomás Boves. Entonces, ahí comienza una guerra de guerrillas. Esas guerrillas son difíciles de manejar, porque es que imagínense ustedes 30, 60, 70 hombres armados en el monte que dan un golpe y se esconden, pues las locuras que pueden hacer cuando llegan a una hacienda. Es ahí empiezan los excesos, el licor, la embriaguez. Esa es la dificultad de estos ejércitos o estos grupos, no donde la disciplina pues no es la que dirige las acciones. Esa es la dificultad. Entonces volvamos a la guerra de los 1000 días, 1898, 1899, 1900, batalla de Palo Negro. Los conservadores prácticamente ganan esa batalla y los liberales se retiran ordenadamente y se disuelven en guerrillas hasta aceptar las rendiciones o acuerdos de entrega de armas de la finca Neerlandia, Rafael Uribe Uribe, y el Wisconsin, Benjamín Herrera, en Panamá, de lo que ya hemos hablado. Pero hubo gentes que no regresaron a sus tierras, a sus fincas. ¿Por qué? Pues por las locuras que se cometen, o porque ya no encontraron sus parcelas, o porque habían abusado de sus hijos, de sus hijas, porque se ha creado un odio, una molestia. Entonces ahí aparecen los primeros bandoleros colombianos, después de la guerra de los 1000 días. Esa guerrilla que se queda en los montes colombianos, porque Colombia es muy extensa, en las zonas rurales, vuelve a alborotarse cuando termina la hegemonía conservadora, porque viene un nuevo régimen, el régimen liberal. Un norteamericano de apellido Henderson, que tiene un buen escrito sobre la violencia política en Colombia, habla de los enfrentamientos que hubo entre liberales y conservadores después de 1913, antes de 1930, cuando llegan a un pueblo, banderas azules, llegan banderas rojas en época de elecciones, y por el trago, por la tensión, pues vienen los enfrentamientos y las muertes. En el 30, con la llegada de Olaya Herrera, las cosas se complejizan, se vuelven más difíciles, porque ya es un cambio de régimen total. Después de 46 años de gobiernos conservadores, pues vienen 16 años de gobiernos liberales, y allí hay un agudizamiento de las guerrillas. Ya como el régimen es conservador, pues hay guerrillas conservadoras. Hay problemas larvados, hay una larva desde como consecuencia de la guerra de los 1000 días y en esta época. Entonces, no es cierto pues que el 9 de abril de 1948 empezó el problema de violencia política. Regresemos pues al 9 de abril de 1948. Habíamos dejado a Jorge Eliezer Gaitán, que iba a celebrar con sus amigos Plinio Mendoza, Plinio Mendoza Neira, creo que se llamaba. Bajaba, su oficina quedaba en la carrera séptima con la avenida Jiménez. Había celebrado pues la victoria penal en la que apoderó al teniente Cortés. 1:05 de la tarde, sale a la calle y en ese momento se acerca a una persona y dispara su arma y asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Se lo llevan para la clínica, pero no hay nada que hacer. Inmediatamente el pueblo empieza a gritar: mataron a Gaitán, asesinaron nuestros líderes. ¿Quién?
Entonces, el pueblo, que es, digamos que, como en 1948, recordemos que 16 años de gobiernos liberales dan mayorías por los puestos públicos, etcétera, a los liberales, y ese iba a ser el próximo presidente en 1950. Creo que sin duda alguna podía haber sido el presidente de la República. ¿Qué dice el pueblo? Mataron a Gaitán. ¿Quién mató a Gaitán? Le echan la culpa al gobierno de turno. ¿Quién era el gobierno de turno? El doctor Mariano Ospina Pérez, que estaba en una feria ganadera. Entonces comienzan la ira del pueblo, empiezan a bajar las personas de los barrios populares, del barrio Egipto, allá en Bogotá. Y pasó algo muy extraño, porque se forma inmediatamente, y esto es lo extraño, una junta revolucionaria. Recuerdo en esa junta revolucionaria, por ejemplo, que está el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta, un profesor muy importante de la Universidad Externado de Colombia, uno de los líderes de esa universidad, y ellos toman la decisión de tomarse las emisoras. Y esa es una inquietud. ¿De dónde sacaron la cabeza fría para decidir que había que tomarse las emisoras? Recordemos que las emisoras están en distintas partes. Pues ellos lograron ir a las emisoras y tomarse las emisoras. Esto implica una organización, eso dicen algunos. Por eso es que algunos dicen que esto fue una confabulación, que esto fue una preparación. Entonces, por un lado, los famosos 9 abrileños, a quienes así se les llama por haber participado activamente. Segundo hecho importante que también genera inquietudes: Venezuela. Venezuela está en manos de un presidente, Rómulo Betancourt. Él está invitado a la conferencia panamericana de la que ya habíamos hablado, dirigida por los Estados Unidos. Recordemos que el tema socialista y comunista está en primera plana por las diferencias con Moscú, con la Unión Soviética, que ya se ha creado. Y curiosamente Rómulo Betancourt no viene en avión. Ya estamos en 1948, aquí ya hay aviación. Rómulo Betancourt se viene por tierra, desde Caracas. Imagínense un viaje por tierra desde Caracas, presidente de la República, desde Caracas baje a Cúcuta y luego de Cúcuta a Bogotá. Dicen que inclusive sus coches venían con ametralladoras instaladas de protección. Lo cierto del caso es que lo que viene haciendo Rómulo Betancourt es una campaña política. Pues, ¿cómo les parece que la muerte de Gaitán, que fue a la 1 de la tarde, el 9 de abril, aparece divulgada como noticia a primera hora de la mañana del 9 de abril? O sea, a las 7 de la mañana, dice que ya se sabía la muerte de Gaitán. Ese es otro indicio de que algo se había preparado. Esas son las inquietudes que quedan en la historia nacional. ¿Qué papel jugó Venezuela en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Estuvo involucrada Venezuela a través de su presidente Betancourt en el asesinato de Gaitán? ¿Por qué asesinaron a Gaitán? Ya lo habíamos explicado. ¿Por qué el comunismo está interesado en asesinar a Gaitán? Los comunistas no querían a Gaitán, porque Gaitán era socialista, como lo es el fascismo, era tildado de fascista por los mismos comunistas. Se dice que Fidel Castro, que estaba acá, en conferencias alternas a la Panamericana, esa es otra pregunta, ¿por qué estaba acá? Entonces, bueno, habían conferencias alternas a la Panamericana. Lo cierto del caso es que dicen que
se entrevistaron o se iban a entrevistar con Gaitán, estos muchachos universitarios, y que Gaitán obviamente les dijo que no estaba de acuerdo con eso, porque Gaitán, a pesar de sus ideas un tanto sociales, no era comunista, y eso tiene que quedar claro. Así luchara o hablara contra la oligarquía, que era su lema de campaña. O fue simplemente un crimen de un don nadie, Juan Roa Sierra, que quiso ser alguien. Ese es otro tema, porque es que el hombre en su tristeza, en su inmensidad, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y es capaz de cualquier cosa. Es capaz de liberar una nación, o 5 naciones, o 6 naciones como Bolívar, o es capaz de la mayor atrocidad, como es violar, robar, saquear o asesinar a un gran líder para mostrarse ante la historia como alguien. Recuerden ustedes el asesinato de John F. Kennedy. Nunca se supo quién era Lee Harvey Oswald. ¿Era una herramienta del comunismo o era un don nadie que simplemente pasó a la historia por asesinar al presidente de los Estados Unidos? Eso pasó con Juan Roa Sierra. Bueno, esas son las cosas y las conjeturas. Lo cierto del caso es que nunca estuvo claro quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Lo cierto del caso es que el pueblo se apersonó de ese dolor, asesinaron a Gaitán y fue el régimen. Otro vestigio, indicio que dice que algo se tramó es que inmediatamente aparecen francotiradores, es decir, personas armadas con fusiles de alta precisión que se suben a las azoteas de los edificios a disparar. O sea, se está creando el caos. Ahí lleva a uno a pensar que probablemente esto sí estuvo armado. Rómulo Betancourt, el aviso del asesinato de Gaitán 6 horas antes de que realmente ocurriera, esto de los francotiradores, la toma de las emisoras, no había televisión, todas las noticias eran acá, y las gentes dicen, bueno, ¿qué está pasando? Prenda el radio, y oyen a Carlos Restrepo Piedrahíta, a Jorge Salamea, diciendo que el pueblo está en el poder, incitan a las gentes a que vayan al centro, a que respondan por su líder, que asalten las ferreterías. Miren las indicaciones: asalten las ferreterías, rompan puertas, rompan vidrios, tomen machetes, tomen asadones, tomen cuchillos, lo que encuentren, porque hay que tomarse el poder. El tema se vuelve absolutamente delicado. Ahora, uno dice, no fue dirigido. ¿Por qué? Porque el pueblo se emborrachó. Porque claro, en medio de la locura, también asaltan cantinas, asaltan bares, asaltan almacenes y encuentran licor, y el pueblo se emborracha con el licor. Hay fotografías impresionantes de ese 9 de abril, ya por la noche, en que hay una cantidad de borrachos armados con las armas que sacaron de las ferreterías, pero ebrios. Entonces la revolución se emborrachó. Y otro hecho súper delicado, la policía. Vamos a hablar un poco de la policía. Indudablemente la policía es un cuerpo civil, porque polis viene de ciudad, la polis es la ciudad, la polis griega, pero la ciudad necesita orden, y el encargado del orden en la ciudad es el alcalde. Entonces, para mantener el orden, tiene un cuerpo civil que se llama policía, que sea capaz de capturar al ladrón, arreglar las querellas entre vecinos, organizar las plazas de mercado, y necesita un cuerpo armado.
Esa es la policía. Por lo tanto, la policía no puede ser militar. Es distinto al ejército. Esa es la razón de la policía. Pero como depende del alcalde, entonces la policía se vuelve política. Y como los alcaldes con Ospina, el gobierno aceptó que hubieran, el gobierno liberal participara, la mitad del gobierno o una parte importante era liberal, y habían alcaldes liberales y habían gobernadores liberales, es decir, el régimen no era todo conservador, porque ese no era el talante de Mariano Ospina Pérez. La policía dependía de los alcaldes. Ahí hay un problema grave, por cuanto la policía fue uno de los hechos no detonantes, pero sí importantes para analizar en el tema de la violencia política. Porque si el alcalde nombra a la policía o tiene mando sobre la policía, y el alcalde, que es político, se quiere desquitar de los otros miembros de otro partido político, por ejemplo, el alcalde es conservador y se acuerda que tuvo unos problemas con unos liberales, cuando los campesinos liberales lleguen a vender sus productos a la plaza de mercado, recuerden que la norma de orden público son las normas que tengan que ver con la seguridad, con la salubridad, con la moralidad y con la tranquilidad. Él puede decir, esas yucas que trae Pedro, que es liberal, están en mal estado, y confiscarlas. Imagínense la furia del campesino liberal al que la policía le quita esas cosas. Y ahí vienen los desórdenes y los problemas. La policía hace rato necesitaba una reforma porque tenía que despolitizarse. Pues estaban era en eso, de ver cómo se mejoraba o se organizaba el tema de la policía. Pero el 9 de abril del 48 la policía era liberal, porque venía de 4 años consecutivos de gobiernos liberales. Y la policía participó en los luctuosos hechos del 9 de abril, participó en la revolución para tumbar al régimen. Hay fotografías, hay testimonios de las gentes yendo a la estación de policía de Bogotá a que le dieran armas, y los policías le entregaban armas. Fidel Castro fue uno de los que lideró la ida de personas a la estación de policía y le entregaron armas. Por ahí hay fotografías de Fidel Castro en 1948 con un fusil. Pero realmente lo que hubo fue desorden. Ese es un síntoma, otro indicio de que realmente, aunque se quiso de pronto organizar algo, no se pudo organizar. Todas estas noticias hacen que en todo el país pues pase algo o trate de pasar algo similar. En Cali pasaron hechos graves. En Medellín, el gobernador de Antioquia, el doctor Dionisio Arango Ferrer, supo manejar las cosas, pero personajes oculares, mi madre, por ejemplo, en esa época debía tener 15 años, 14 años, cuenta que la cogió el 9 de abril bajando por la avenida La Playa y veían venir las gentes del barrio La Toma porque allá estaba la toma del agua de la quebrada Santa Elena, el acueducto para la ciudad. Las gentes seguidoras de Gaitán, dolidas por el asesinato de su líder, de quien las iba a sacar de la pobreza. En fin, hubo un dolor nacional, obviamente metido en el corazón de las masas, porque Gaitán sabía hablarle a la masa. Recordemos cómo terminaba sus discursos: contra la oligarquía, a la carga. Yo decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme;
si retrocedo, matadme. Eso decía Gaitán. Y eso gustaba al pueblo. Era un hombre del pueblo. Entonces, allí, ese 9 de abril, se desata una ola de violencia, se quema, se ataca el gobierno, el sistema de transporte era el tranvía. Pues la primera víctima es los tranvías. Todo lo que sea del Estado que representaba Ospina es incendiado, los disparos, entonces, muertos, las gentes armadas y el ataque a Palacio. Se dice que Ospina inmediatamente, cuando tiene noticias, regresa a Palacio y el Palacio tiene una guardia presidencial, es un piquete de soldados, un piquete, no un regimiento, un piquete de soldados, y se ordena pues defender el Palacio, porque el Palacio va a ser objeto del ataque de la masa, y empiezan ataques de la masa por todos los puntos, y obviamente ante un ataque de la masa pues tiene que responder el ejército, que tiene pues la guardia presidencial, que es un batallón que hay allá de pocos soldados, y hay muertos. Se dice, por ejemplo, o es verdad, porque hay fotografías, que doña Berta Hernández de Ospina Pérez pues resolvió estar con su marido y morir con su marido, y se puso un revólver al cinto. Miren pues la bravura de esta mujer antioqueña, que estuvo siempre con su marido el 9 de abril del año 48. A todas estas, Laureano Gómez, que era ministro de Ospina, quiere ir a Palacio, y Ospina Pérez no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Dice Ospina Pérez que no era conveniente que estuvieran juntos el presidente y una persona tan importante como Laureano, porque había que tener alternativas. Si algo le pasaba al presidente Ospina, estaba Laureano, porque indudablemente Laureano Gómez le abrió el camino a la presidencia a Ospina Pérez en el año 46. Yo pienso que Ospina no tenía muy buenas relaciones con el presidente, con el doctor Laureano Gómez. Es que Laureano Gómez era explosivo. Laureano Gómez era un parlamentario temible, y Ospina, como ya hemos dicho, era un hombre apacible, un hombre tranquilo. Los dos ingenieros, miren qué cosa curiosa, los dos ingenieros civiles, si no estoy mal, pero el uno tempestuoso, Laureano, y el otro flemático, tranquilo. Lo cierto del caso es que Laureano quería estar en el Palacio. Seguramente Laureano quería y le dijo al presidente Ospina que él creía que era fundamental crear una junta militar, que esto lo manejara. O sea, Laureano de entrada dijo: aquí es una toma del poder por el comunismo, aquí se necesita una junta militar. Y Ospina no permitió eso. Ahí hubo un rompimiento. Por ahora, una gran molestia, porque ni Laureano estuvo en Palacio, ni Ospina no se lo permitió, y por el contrario, para salvaguardar la seguridad de Laureano, Ospina le dijo que lo mejor era que él se fuera para la ciudad de Medellín, y se dice que Laureano el 9 de abril o el 10 de abril salió para Medellín, y aquí estuvo en la casa de alguno de estos hombres importantes de la ciudad. Llegan a Palacio, dizque una comisión liberal, a pedirle el poder a Ospina. Se dice que ahí está Carlos Lleras Restrepo, que está el director del Espectador, don Luis Cano, que está Alberto Jaramillo Sánchez, que es un líder antioqueño también importante en la ciudad, y que está Darío Echandía, y Mariano Ospina los recibe. Doña Berta
no les ofrece ni un tinto, nada de algo, porque está furiosa, porque ella sabe que ellos van a pedirle el poder al presidente Ospina. En vez de solidarizarse con él, le quieren decir a Ospina que se haga a un lado y que le entregue el poder al Partido Liberal para calmar las cosas. Dicen que los puso a aguantar hambre y eso dio resultado, porque imagínense uno llegar allá tipo 6 de la tarde o 7 de la noche y que sean la 1 de la mañana y que no tengan ni una aromática. Pues eso hizo doña Berta Hernández de Ospina. Lo cierto del caso es que cuentan también que Ospina no quiso cambiar su despacho. Ahí está, ahí se mantuvo en su despacho, que en algún momento estaba él conversando con ellos, buscando discutiendo, analizándose, y entró una ráfaga de bala, entró, y todos corrieron a tirarse debajo de los escritorios, y Ospina Pérez no, impasible, ahí se quedó, y que eso causó una gran impresión en ellos, ver un hombre que estaba dispuesto a morir. Ahí es donde le dicen a Ospina que él debe salir de allí para salvar la vida, y entonces vienen las famosas palabras de Ospina Pérez: más vale para el país un presidente muerto que un presidente fugitivo. ¿Qué hubiera pasado si el presidente se va del palacio? ¿En manos de quién controla el país? Y ahí está la grandeza de Ospina Pérez, haber permanecido en el palacio y no haber renunciado a la presidencia de la República a pesar de la presión. Imagínense ustedes la presión de 5 hombres de semejante talante, educación y formación: Carlos Lleras Restrepo, Luis Cano, Alberto Jaramillo Sánchez y Darío Echandía. Pues Ospina, impasible, el hombre calmado, guardó toda la compostura y finalmente, viendo ya todos que Ospina no iba a entregar el poder, Ospina estaba ganando tiempo. A alguien le oí decir que Ospina Pérez tenía un lema, decía: cuando usted tenga un problema muy grande, escríbalo, póngalo en un sobre, métalo en un cajón y el tiempo lo arregla. Había que esperar que llegara el ejército. ¿Dónde había un buen ejército? En Boyacá. En Boyacá, y ya estaba en camino, pero imagínense en esa época, si hoy dura un viaje de Boyacá a Bogotá 4 horas, imagínense en esa época, 1948, pues podía durar 15 horas. Entonces, mientras llegaba el ejército a tomar el control de la ciudad, había que ganar tiempo, y esa fue lo que hizo Ospina Pérez. Y viendo entonces estos señores que iban a pedir el poder, que nada se lograba con Ospina Pérez, finalmente se cansan y viene la famosa frase de Darío Echandía: ¿el poder para qué? Y viene una transacción, allí sí, donde Ospina Pérez les dice: les doy la mitad del gobierno. Y vino la transacción y la mitad del gobierno para liberales. Y Darío Echandía es ministro de gobierno. Eso dio tiempo a que llegara el ejército y empezara a tomar el control de la ciudad. Y eso fue el 9 de abril de 1948, un día muy triste, muy duro. Las gentes se encerraron en sus casas, las tiendas cerraron, si uno no tenía comida, pues entonces la gente aguantó hambre, y con miedo de las turbas que podían entrar a saquear las casas, a violar, a robar. Imagínense la inseguridad, lo que había. Recordemos que la policía estaba entregada a la revolución. Entonces el tema fue una fecha muy compleja, muy difícil, que iba a provocar grandes cambios de los que hablaremos de aquí en adelante, porque realmente pues fue muy horrible el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán,
y da lugar a sucesos posteriores que agravaron las cosas, porque por ahora dejamos en que el Partido Liberal acepta participar en el gobierno. Feliz semana. Si te ha gustado este video, favor darle like y suscríbete.